Mi nombre es Catalina Niño, yo soy coordinadora de proyectos de la Fundación EVER. Solamente estoy aquí como para ser maestra de ceremonias y abrir la sesión inaugural. Y entonces simplemente quiero darle la palabra a Cecilia o Cecil Schildberg, directora de la oficina de la Fundación EVER en Chile, y luego también al director de la oficina de la Fundación en Colombia, Oliver Dallijao. Cecilia, te doy la palabra. Hola, sí. Muy buenos días, estimada designada de la Presidencia de Honduras, que está con nosotros virtualmente, estimadas y estimados diputados, expertos y expertas, queridas y queridos colegas. Es un gran placer para la Fundación Friedrich Ebert en Chile de acoger el cuarto Congreso de la Seguridad Incluyente y Sostenible estos próximos días aquí en Santiago. Este congreso va a tener lugar de forma híbrida, una novedad que esperamos sea exitosa y sin problemas, y que nos permite tener no solamente una amplia representación de expertas y expertos de la región, sino también de Alemania. La FES, como una fundación política de Alemania, tiene la tarea de fortalecer los pilares fundamentales de la democracia, de la justicia social y de la paz en el mundo. Algo que está especialmente en peligro en estos tiempos. Y el análisis, pero también la búsqueda de respuestas progresistas a los múltiples asuntos de seguridad no puede ser de mayor actualidad. Y este fin de semana pasado, el presidente de Chile subrayó que la mayor preocupación de los chilenos es la lucha contra la delincuencia, y lo ponía en su agenda como prioridad. Así que las cuestiones de seguridad ocupan un lugar destacado en la agenda de los gobiernos progresistas. Pero sin embargo, la pregunta sigue siendo de cómo. ¿Cómo pueden abordarse los múltiples y complejos problemas de seguridad desde el ámbito nacional, el local al nacional, pasando por el regional y el mundial? De forma que se eviten las habituales trade-offs y se encuentren soluciones eficaces, equilibradas y sostenibles. Eso no es nada fácil de responder, y estamos muy contentos de tener el apoyo de tantas y tantos expertas y expertos para avanzar en el análisis y la búsqueda de respuestas. Pues ya quiero agradecer a todas y todos ustedes de su participación y por hacer de este espacio un lugar de reflexión y de intercambio importante. Y aprovecho también de agradecer al equipo de la FES Colombia, del equipo de la FES Chile y del grupo de expertos que han elaborado y organizado este evento con mucho compromiso y paciencia. Muchísimas gracias. Y ahora quiero dar la palabra a mi querido colega de Colombia, Oliver Dallijao, director del Proyecto Regional de Seguridad y de la FES Colombia. Gracias, Cecilia. Estimadas señoras, estimados señores, amigos y amigas de la Fundación Ebert en Chile y en Colombia y en el mundo. Yo también quiero darles una cálida bienvenida. Me llamo Oliver Dallijao y dirijo la oficina de la Fundación Ebert en Colombia. Junto con mis colegas de Bogotá, Catalina Niño y María Alejandra Rico, hemos apoyado a nuestras colegas de Santiago de Chile en la organización de este Congreso de Seguridad de 2 días de duración titulado Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible. Respuestas progresistas en tiempos de descontento social y crisis global.
Esta es la cuarta vez que logramos reunir a expertas y expertos de la región en una conferencia internacional sobre el tema general de la seguridad pública. En 2019 se celebró el primer congreso en Bogotá. En los 2 años siguientes solo pudimos reunirnos virtualmente debido a la pandemia. Nuestra región de América Latina enfrenta muchos desafíos de seguridad, algunos relacionados con los cambios geopolíticos ocurridos en el ámbito internacional, el tiempo que las instituciones multilaterales de gobernanza se debilitan y corren el riesgo de ser dejadas de lado. Estamos convencidos que el continente necesita modificar sus paradigmas, conceptos y políticas y pasar a un concepto de seguridad más democrático, incluyente y más ligado al desarrollo. La seguridad debería incluir todos ciudadanos, ciudadanas en el disfrute efectivo de sus derechos humanos colectivos y individuales. Por eso, este año hemos optado por un formato híbrido del Congreso y esperamos que los desafíos técnicos puedan superarse. También esperamos que todos los participantes que están conectados en línea puedan participar en los debates tanto como los invitados aquí presentes. Tendremos en total 5 paneles y el debate de apertura. Esta mañana nos preguntamos, ¿América Latina frente a una nueva guerra fría? Y nos complace que Mariano Aguirre, no solo amigo de la Fundación EBAT desde hace mucho tiempo, sino también un reconocido experto, imparta la conferencia introductoria. En el panel de introducción participan las siguientes personas: Nils Schmidt, miembro del Partido Socialdemócrata SPD del Parlamento alemán; Doris Gutiérrez, designada presidencial de Honduras; Lorena Villavicencio, exdiputada federal del Partido Morena de México; por Colombia, Alirio Uribe, miembro de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, y también Isabel Cademartori, también miembro del Partido Socialdemócrata SPD del Parlamento alemán. Hoy habrá otros 3 paneles sobre los siguientes temas: ¿qué puede hacer América Latina en el contexto global actual? Chile, desafíos de seguridad ciudadana, y en el debate de la tarde sobre una nueva agenda de seguridad. Los y las moderadores de cada sesión presentarán a los participantes. Mañana también tendremos 3 paneles, 2 sobre la reforma del sector de seguridad y un debate teórico y político, y otro sobre medio ambiente y conflictos violentos. Y después tendremos el debate final. La idea del Congreso es que organicemos aquí un intercambio en el que los políticos intercambian ideas con científicos y representantes de la sociedad civil sobre las tendencias actuales y futuras en el sector de seguridad. Esperamos que aprovechen nuestra oferta y tengan la oportunidad de establecer contactos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oliver.
Y según mi conocimiento empezamos tenemos un pequeño cambio en el panel y queremos empezar con Alirio Uribe desde Colombia, que tiene después un compromiso y por eso vamos a tener un input virtual primero. Pero antes les quiero decir que en este panel volveremos nuestra mirada a Europa y analizaremos la percepción y los efectos de la guerra de Ucrania en Europa, pero también en América Latina. Y para ellos queremos profundizar en 3 materias. En primer lugar, la pregunta sobre el impacto de la guerra en la situación de seguridad mundial. Segundo, a continuación analizaremos las reacciones de los gobiernos progresistas en América Latina ante esta nueva situación. Y por último, nos preguntaremos por las posibilidades alianzas para superar conjuntamente los nuevos retos de seguridad. Y Oliver ya ha presentado a nuestros panelistas, entonces ya me gustaría dar la palabra a Colombia para preguntar a Alirio desde su mirada de Colombia. La pregunta 2, a continuación, ¿qué son las reacciones de los gobiernos progresistas de América Latina ante esta nueva situación? Y cómo tú ves los impactos en la seguridad mundial de esta guerra en Europa. Muchas gracias por participar y la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Primero que todo, pues quiero dar un saludo muy especial a este Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Agradecer, por supuesto, la invitación. Agradecer a Oliver de Lichau, director de FES y Seguridad Regional, a Manuel Monsalve, secretario del Interior de Chile, a Nils Smith, miembro del Partido Socialdemócrata, también a la colega Doris Gutiérrez, designada presidencial de Honduras, a Lorena Villavicencio, exdiputada del Partido Morena en México, a Connie Reuter de la Alianza Progresista. Y quisiera saludarles diciendo que en Colombia pues tenemos un nuevo Congreso, tenemos un nuevo gobierno. Ustedes saben que este nuevo Congreso inició recientemente el 20 de julio de este año, el presidente el 7 de agosto, y que obviamente este gobierno llega con un nuevo enfoque en este tema de la seguridad. Y obviamente nos está impactando, como a todo el mundo, la guerra en Ucrania. Creo yo que la forma más impactante pues tiene que ver con que de alguna manera el mandato de Naciones Unidas, el multilateralismo, se debilita precisamente por la guerra, por esta invasión a Ucrania y obviamente por los impactos que ha tenido a nivel económico, macroeconómico, en todo el tema alimentario, en todo el tema de los precios de los alimentos, de los agroquímicos y obviamente pues también por la pérdida de vidas y por todo el desplazamiento forzado de población de Ucrania. A nosotros nos afecta concretamente en Colombia en los altos precios de los alimentos, que eso también genera inseguridad. De alguna manera la delincuencia cotidiana, la delincuencia en las calles, en las ciudades, está muy conectado a la falta de ingreso de las personas, al aumento de la pobreza, sumado pues a toda la crisis que había dejado la pandemia. E indudablemente esto genera mayores tensiones también en la seguridad ciudadana, en la seguridad cotidiana. Y creo que es importante mencionar y contarles a ustedes que el nuevo gobierno cambia el enfoque de seguridad.
Nosotros veníamos de gobiernos de derecha, de extrema derecha. Por primera vez en Colombia llega al poder un gobierno alternativo, y en estos gobiernos los enfoques de seguridad eran enfoques, digamos, violentos, enfoques con doctrinas de seguridad ciudadana, de ver a los ciudadanos como enemigos del Estado y de alguna manera de políticas represivas. El nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro pues está intentando pasar a un enfoque de seguridad humana. De hecho, el día de ayer en el Senado y el día de hoy en la Cámara vamos a estar aprobando el proyecto de ley de paz total, donde parte que la paz es una política de Estado, donde se habla de un gabinete de paz, de regiones de paz, y donde se le dan facultades al presidente de la República para adelantar la política que este gobierno ha llamado de paz total. Como ustedes saben, en el Estado colombiano se ha perdido el monopolio de las armas por grupos de izquierda, por grupos de derecha, pero también por una cantidad de grupos armados que en términos de la Convención de Palermo están organizados, tienen control de algunos territorios, atacan a las autoridades, pero también someten y violan derechos de la población civil. Y hay otros grupos que son más de naturaleza política, como el Ejército de Liberación Nacional, con el cual ya el presidente de la República levantó las órdenes de captura con la Fiscalía General de la Nación, y con quienes se van a iniciar unos diálogos en el mes de noviembre. Y en esta ley se le están dando facultades al presidente para que haga un proceso de diálogo y negociaciones con dos enfoques. El enfoque político para llegar a acuerdos de paz con grupos de naturaleza política como el Ejército de Liberación Nacional, y la posibilidad de hacer diálogos para políticas de sometimiento a la justicia. Vamos a tramitar también una ley de sometimiento para que aquellos grupos que están más ligados a economías ilegales como el narcotráfico, como la minería ilegal, puedan hacer procesos de dejación de armas. También va a haber una política de desarme de la sociedad en su conjunto con un programa de entrega de armas. Y eso quiere decir que el presidente Gustavo Petro está promoviendo una seguridad dentro de lo que él llama una política de la vida. El programa del presidente se llamaba desde su campaña Colombia, Potencia Mundial de la Vida, y eso implica tratar de que el Estado recupere el monopolio de las armas, tanto, insisto, de grupos de naturaleza política como de grupos armados muy aliados al tema del narcotráfico. Este gobierno viene acogiendo entonces los conceptos de seguridad humana que han sido definidos por Naciones Unidas, y le ha dicho a la fuerza pública de manera expresa y clara que los resultados de la fuerza pública hoy en Colombia no se van a medir como antes por el número de bajas en combate o por el número de bombardeos o por el número de capturas, sino se van a medir en vidas, por el número de personas que se salvan, que bajen las masacres, que bajen los asesinatos de los líderes sociales, de los ambientalistas, y creo que eso va transformando el enfoque de seguridad, hacer del ejército y de la policía una fuerza de la vida que permitan realmente darle salidas a la situación del conflicto en Colombia, que permitan defender la soberanía nacional, que permitan defender la seguridad ciudadana, poniendo en el centro el cuidado de la vida, de la naturaleza. Por eso ustedes escucharon al presidente también en Naciones Unidas haciendo un llamado para que se salvara la Amazonía, para que hubiera una corresponsabilidad también en la política antidrogas. En Colombia el conflicto está muy cruzado también por los dineros que vienen del narcotráfico, y se hace necesario dentro de esas políticas de seguridad cambiar el enfoque de guerra contra las drogas por un enfoque más de salud pública, por un enfoque que le dé salidas a 400.000 familias que en Colombia viven directamente de los cultivos de hoja de coca o de marihuana. Se está planteando también la regularización del uso del cannabis, el uso adulto, ya está legalizado el uso medicinal,
Y bueno, todo este enfoque de seguridad ha hecho que haya un gran diálogo intercultural también. Ustedes saben que por primera vez tenemos una vicepresidenta que es afro, que viene de las comunidades afros y campesinas, indígenas, y que allí pues está haciendo también un diálogo para mirar cómo se construye la paz desde los territorios. Se está llevando al Plan Nacional de Desarrollo el programa de paz total y se está haciendo una gran consulta a nivel nacional sobre cómo debe ir la paz en el plan de desarrollo de este gobierno. Creo yo que es muy importante en un evento de esta magnitud como el que ustedes están organizando, dar este debate y compartir experiencias para que nuestros gobiernos en los países progresistas desarrollemos una nueva matriz en ese enfoque de seguridad. Por supuesto que la gente necesita seguridad en las calles, frente al tema del robo de los celulares, las bicicletas, los asaltos, los atracos y demás, pero también mucha de esta inseguridad está generada por la presencia, en el caso colombiano, de mafias transnacionales, de grupos armados, de grupos asociados a todas estas economías ilegales, que va a ser difícil desmontar si no se le da un manejo diferenciado a las políticas antidrogas. Desde ese punto de vista, yo creo que el desafío que sigue teniendo hoy la humanidad entera es que se cumpla el mandato de Naciones Unidas de lograr a través del multilateralismo y a través de todos los tratados internacionales de derechos humanos que logremos la paz a nivel mundial, que pare la guerra en Ucrania, que no vayamos a vernos precipitados a una guerra de naturaleza nuclear, a una guerra muy grande. Y creo que eso también tiene que ver con la geopolítica de cómo se está posicionando Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea, y creo que tenemos que apelar a la razón de la humanidad para que logremos realmente que los diferentes ciudadanos sean felices en los diferentes estados, se les garanticen sus derechos humanos, se combata el cambio climático, se garantice el acceso a la información, la libertad de prensa y en general el conjunto de derechos humanos de la ciudadanía. Creo que ese enfoque nos puede también ayudar a superar esa crisis global que pasa por la guerra en Ucrania y que propone consolidar un nuevo enfoque, una nueva concepción en las políticas públicas y propender por la defensa de la vida en el planeta. Creo que hay que responder a esas inseguridades con presencia del Estado de manera más integral. Yo creo que en Colombia ha primado históricamente una seguridad de que entre más policías, más seguridad. Nosotros creo que lo que debe demostrar la seguridad humana es que entre más seguridad social, entre más seguridad en el empleo, entre más acceso a educación, a salud y a todos los derechos, pues se requieren menos policías y que realmente eso pueda permitir proteger la vida, la paz y los derechos humanos. Yo saludo muchísimo este espacio. Vamos a hacerle seguimiento desde mi equipo y personalmente también a los resultados de esta oportunidad que está dando la FES para que políticos de diferentes países compartamos experiencias y miremos también cómo en los escenarios internacionales le apostamos a la paz mundial y cómo le apostamos también a que países que han padecido conflictos internos, como el caso de Colombia, pues pasemos la página y no sigamos reciclando guerras, que es lo que ha sucedido en el caso colombiano. Entonces agradezco muchísimo la invitación y dejo por ahí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, a usted, de presentarnos este panorama tan complejo y desafiante de Colombia
y agradecerte también de ya darnos una definición de la seguridad amplia que no solamente enfocaliza las fuerzas policiales o armadas, pero también los ámbitos de seguridad social, del medio ambiente y todas estas preguntas que vamos a elaborar en estos próximos 2 días. Antes de irte, podría preguntarte cuáles o qué son las alianzas que ves en el mundo posibles para combatir o para defender la paz y para ser exitoso en este proceso de crear una seguridad mejor. ¿Podrías nombrar a algunas alianzas que ves? Bueno, mira, yo pienso que es importante y también está... ¿No hay sonido? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? No te... ¿Aló? No lo tengo prendido. ¿Aló? Ya. ¿Tienes que poner tu micrófono, por favor? ¿Oh? ¿No? ¿Me oyen? Ya no te escuchamos. Qué lástima. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Qué pena, no sé qué pasó porque estaba... Sí, ya. Bueno, sí, no, mira, yo lo que creo es que dentro del marco de la política de paz total, obviamente estamos con un acompañamiento internacional. Lo que prevé la ley de paz total es la posibilidad de que todos los acuerdos que se vayan haciendo parciales o acuerdos totales, acuerdos de naturaleza política o acuerdos de sometimiento a la justicia o acuerdos humanitarios para respetos de las comunidades, de la población civil, esos acuerdos puedan tener un acompañamiento internacional. Entonces, obviamente estamos apelando a ese apoyo de organismos internacionales. En Colombia, el Consejo de Seguridad tiene una oficina permanente que monitorea los acuerdos de paz con las FARC. El Consejo de Seguridad sigue comprometido con avanzar en la paz en Colombia. Y obviamente hay también una oficina de derechos humanos de Naciones Unidas. También está el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el caso del proceso de paz con el ELN, hay varios países que son acompañantes y garantes del proceso. Está Noruega, está Chile, está Venezuela, está Cuba. Bueno, hay varios países que se han ofrecido y creo yo que es importante acompañar desde los escenarios internacionales, desde este espacio que ustedes están generando, pues las posibilidades de por fin ponerle fin al conflicto en Colombia, que hemos tenido varios procesos de paz, pero la violencia ha continuado. Y creo que en el ámbito también del debate internacional de qué hacer con las políticas de drogas, de buscar mecanismos de regularización que permitan realmente no manejar esa doble moral de que hay 270 millones de consumidores de cocaína habituales en el mundo, pero algunos países pues padecemos la guerra de ese consumo y de esa situación. Creo yo que por ahí podemos pensar en que Colombia requiere acompañamiento para esas políticas de paz total y obviamente ser partícipes también de los debates internacionales, porque también tenemos que hacer la paz con la naturaleza, parar la deforestación de la Amazonía, y ahí pues somos varios países latinoamericanos que hacemos parte de la Amazonía y bueno, creo que el reto también del cambio climático y demás está muy asociado a los temas de los conflictos socioambientales que ocurren en el mundo. Entonces creo que esos son los escenarios que a mí se me ocurre que podrían ser alianzas estratégicas y ojalá podamos conversar también en
un momento con otros congresistas, con otros parlamentos, con el Parlatino, bueno, con todos los que podemos de una u otra manera contribuir a mejorar la situación de seguridad en Colombia y en el mundo, y en la región. Sí, muchísimas gracias, Alirio, por compartir tu mirada y perspectiva, y vamos a profundizar estos asuntos, preguntas en los próximos días. Y tenemos también una alta representación de Colombia aquí. Entonces, aquí te agradecemos mucho tu tiempo, y sabemos que ya tienes otro compromiso ahora importante. Y ya, muchísimas gracias, y hasta la próxima discusión. Gracias. Gracias. Y seguimos con nuestro panel. Niels está ya con nosotros. ¿Ya? No lo puedo ver, por eso pregunto. Sí, ahora. Y a Doris, ya. Also empezamos ahora tenemos la... Also yo puedo seguir ahora con el guión como sí. Bueno, lo siento, tenía que... Primero quiero ahora está con nosotros también Niels Schmid desde Alemania de forma virtual. Él es diputado del Partido Socialdemócrata en Alemania y portavoz de política exterior del grupo parlamentario del SPD. Muchas gracias por venir, Niels, y bienvenido a nuestro panel. Y quiero empezar con la primera pregunta, porque es un poco, queremos integrar la perspectiva de Europa, y desde tu punto de vista, desde tu lugar, Niels, ¿cuáles son los principales impactos de la guerra en Ucrania en la seguridad en Europa, y qué impactos puedes observar a nivel mundial? Ja, zunächst mal herzlichen Dank an die Friedrich-Ebert-Stiftung für die Gelegenheit, hier dabei sein zu können. Herzlichen Dank, dass es auch virtuell geht. Wer die SPD-Bundestagsfraktion sozusagen live und in Farbe vor Ort erleben will, der möge sich an meine geschätzte Kollegin Isabel Cadematori wenden, die, wenn ich es richtig weiß, jetzt vor Ort ist und uns da sehr gut vertritt. Ich melde mich jetzt sozusagen aus der heimischen Stube und will erstmal deutlich machen, und ich glaube, das ist für alle Nicht-Europäer ein ganz wichtiger Punkt. Wir in Europa, wir in Deutschland empfinden den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als tiefen Einschnitt. Kanzler Scholz hat von einer Zeitenwende gesprochen. Das bedeutet, wir sind jetzt in einer neuen Zeit, was die europäische Sicherheit anbelangt. Denn der Angriff Russlands auf die Ukraine bedroht nicht nur die Ukraine in ihrer Existenz, sondern erhöht auch die Gefahren für die deutsche, für die europäische Sicherheit. Deshalb dass die Balance zwischen Abschreckung und Dialog im Verhältnis zu Russland neu justieren müssen. Wir hatten 30 Jahre sehr stark auf Dialog gesetzt. Jetzt gibt es eine Rückkehr zur Abschreckung, auch zur militärischen Abschreckung. Das ist für uns als Sozialdemokraten etwas ungewohnt. Wir haben lange Zeit an den Dialog geglaubt und haben vergessen, dass Dialog besser aus einer Position der Stärke, auch der militärischen Stärke herauszuführen ist, und haben uns zu einseitig auf
den Dialog mit Russland und die wirtschaftliche Verflechtung mit Russland verlassen. Wir haben nicht erkennen wollen, dass ein autoritäres Regime, das nach innen die Freiheiten que Demokratie abbaut, suprime las libertades hacia adentro, recorta la democracia, destruye el Estado de Derecho, que un régimen como ese puede actuar también de forma agresiva hacia afuera. Eso es una enseñanza importante que sacamos de eso, porque no puede ser hay una diferencia si un gobierno es liberal, democrático, o si un gobierno es autoritario, porque existe el peligro que esta agresividad no solamente la aplica a la propia sociedad, sino también al resto, a nosotros. Y exactamente eso estamos viendo en Rusia. Por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una guerra donde un país ataca al país vecino con formaciones militares, con el ataque de un ejército, y es también un cambio importante porque durante mucho tiempo creímos impensable que tengamos guerras fuera de las guerras de como en Yugoslavia o de Chechenia, que fuera de estas guerras civiles hubiera una guerra de Estado contra un Estado, contra otro Estado, que tuviéramos algo así nuevamente en Europa. Y eso sacude a muchas certezas todo el orden de paz europeo, tal como lo que construimos en los últimos 30 años, la OSD como Organización de Seguridad Europea, con eso está paralizada. El Consejo Europeo como Organización de Libertad de toda Europa ha tenido que excluir a Rusia, de modo que mucho de lo que en los últimos 30 años hemos construido fue destruido, y eso es también para muchos de nosotros en Alemania un corte personal también muy profundo. Yo mismo estuve en septiembre del 89 con el intercambio estudiantil en la Unión Soviética de entonces, la ciudad Poltava, y desde entonces volví a visitar Ucrania y Rusia una y otra vez, como muchos de la economía, de los medios de comunicación, en el mundo académico, en la cultura, en la sociedad civil. Todos apostamos a que Rusia, podríamos integrar a Rusia en Europa, como lo hemos logrado con muchos otros países de Europa Central y del Este. Esto fracasó por ahora, y nos encontramos dentro de un largo conflicto que también se realiza en forma militar con Rusia, y por eso la OTAN ha sido fortalecida en su importancia, y por eso en Alemania decidimos equipar mejor a nuestras Fuerzas Armadas Federales para proteger el flanco este de la OTAN, mandar fuerzas al flanco este de la OTAN, y por eso decidimos continuar la participación nuclear con aviones que pueden portar bombas nucleares, apoyar la disuasión de la OTAN. Estamos más fuertemente por el lado de la disuasión, y vamos a necesitar mucho tiempo todavía hasta que podamos volver a tener un diálogo basado en la confianza con Rusia. En el momento se trata de organizar la seguridad de Europa sin y con Rusia, y no con Rusia como lo hemos hecho en los últimos 30 años, o lo hemos intentado en los últimos 30 años. Y por eso hay un amplio impacto más allá de Europa. Uno de ellos es que estamos contentos de vivir en un país democrático. Hemos subrayado claramente la diferencia entre sistemas democráticos autoritarios. La segunda consecuencia es que queremos defender el derecho internacional, y también queremos ganar a otros y en otros continentes, que ningún país puede simplemente atacar a otros, y esperamos que muchos otros países vean esto de la misma manera. Y la tercera consecuencia es que queremos reducir dependencias unilaterales, y que sobre todo con regímenes autoritarios como por ejemplo Rusia o China, y que por eso necesitamos muchos nuevos socios, sobre todo para energías renovables, para el sector del hidrógeno, y para entre ellos sin duda alguna está Sudamérica. Ellos son socios en los valores, son estados democráticos, son socios comerciales estrechos, y cuando se trata de las energías renovables pueden ser socios aún más importantes en el futuro.
Gracias. Muchísimas gracias a ti, Niels, de compartir la mirada desde Europa y los impactos muy fuertes en Europa y sobre el cambio de época que esta guerra ha llegado, sí, provocado. Muchísimas gracias, a veces me faltan todavía las palabras. Ahora quiero dar la palabra a Doris, que está con nosotros también virtualmente. Doris Guterres es la designada presidencial de Honduras, es algo como la vicepresidenta de Honduras y estamos muy contentas, muy felices que puedes participar en esta reunión hoy. Y Doris, te quiero preguntar también cuáles son los impactos de la guerra en Europa, en tu país, en América Central y más allá, tal vez en América Latina. La palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Aquí en Honduras son las 6:20 de la mañana. Bueno, allá en donde están ustedes en el evento. En el evento que tiene que ver con seguridad, desarrollo sostenible, allá son ya como tipo, creo, 9 y algo. En primer lugar, pues agradecer esta invitación a este importante evento en nombre de la presidenta de la República de Honduras, la compañera Xiomara Castro, que como ustedes saben, por primera vez en 200 años, en Honduras fue electa con una mayoría abrumadora la primera mujer presidenta, con 1.750.000 votos, nivel de votación nunca visto antes en las elecciones de Honduras. Eso nos da un gran respaldo popular para poder iniciar cambios profundos que es necesario hacer en este país después de 12 años de narcodictadura, después de 12 años donde ha habido una corrupción galopante, visible e inclusive que prácticamente ha quedado en la impunidad, donde se han robado miles de millones de lempiras que lógicamente han impactado en aspectos importantes de la salud, de la economía, de la educación, etc. Y no digamos de la seguridad del pueblo hondureño. En cuanto a la pregunta en concreto, debo decirles que una guerra no beneficia a nadie, ni en la casa de uno. Cuando hay guerra entre el papá y la mamá, los hijos, es un caos. De igual manera nos está ocurriendo en este momento en la situación que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. No me quiero referir a aspectos ideológicos, sino que me quiero referir a asuntos concretos y asuntos reales que están impactando directamente en lo que es la vida, la seguridad de nuestra población, particularmente de nosotras las mujeres que somos mayoría de la población en Honduras, 52%. Ya los colegas que nos han antecedido han señalado cómo este tipo de situaciones bélicas entre, por ejemplo, Rusia y Ucrania en el Medio Oriente, en épocas anteriores, siempre han dejado impactos negativos en nuestra sociedad. Empecemos por situaciones más domésticas. En el tema de alimentación, ya algunos de los colegas lo dijeron. En Honduras ahorita los frijoles, que es una comida básica para nosotros los centroamericanos, y entiendo que también para los países de América Latina, para muchos países los frijoles, el maíz, el arroz son nuestra dieta básica. ¿Qué ha ocurrido? El hecho de que los fertilizantes hayan alcanzado exagerados costos a nivel mundial, sobre todo porque son producidos por Rusia,
ha impactado directamente en la alimentación de nuestro pueblo. A grado tal que la semana pasada fuimos a comprar una medida de frijoles, le llamamos nosotros, que son 4 libras, y está costando 120 lempiras. Y a tierra adentro es mucho más caro. Entonces, en primer lugar, está impactando en la economía, en la alimentación, y también tenemos que decir en lo que es las relaciones internacionales. No es posible que 2 potencias o 3 potencias o 4 potencias nos quieran imponer por conflictos propios de ellos situaciones de inseguridad mundial. Estaba leyendo que la semana pasada, por ejemplo, prácticamente deshabilitaron un puente muy importante entre Rusia y Ucrania. Estaba leyendo también que hay temores de que van a aplicar unas armas nucleares que lógicamente van a impactar no solo en la vida de los compatriotas allá de ambos países, porque en una guerra mueren de un lado y mueren de otro lado. Es como en la casa de uno, se pelea otro, se afecta a todos. Entonces, definitivamente nosotros consideramos que el hecho de invertir en armas, el hecho de utilizar armas de potencias destructivas, no solamente atentan contra la vida, sino también con el medio ambiente, con el tema de la seguridad ambiental. Nosotros aquí en Honduras estamos viviendo las consecuencias del huracán Julia, que nos ha dejado prácticamente devastado más de la mitad de los municipios. Todas este tipo de confrontaciones tienen un impacto directo también en lo que es la migración, en lo que son las relaciones internacionales. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, la migración continúa muy fuerte, precisamente muchas veces a un desplazamiento interno, por falta de oportunidades de empleo y por otro tipo de medidas de seguridad. Esto nos está afectando sobre todo a nosotras las mujeres, ya que nosotras las mujeres tenemos que enfrentar la situación a nivel familiar, a nivel de la comunidad y, por qué no decirlo, también a nivel nacional. Otro de los impactos que está teniendo una fuerte consecuencia en nuestros países es que estos países dependemos fuertemente de los Estados Unidos. Y eso hay que decirlo así con nombre y apellido, porque bueno, los Estados Unidos son nuestros principales compradores, tienen una serie de programas sociales, etcétera, y definitivamente las posiciones políticas de Estados Unidos, de la Unión Europea, son prácticamente en contra de Rusia. Entonces esto nos coloca a nosotros, como quien dice, entre dos fuegos, ya que como países independientes, entre comillas, nosotros deberíamos de tener posiciones realmente patrióticas y decirles a estos países que paren la guerra, que la guerra realmente no beneficia a nadie, que estamos destruyendo el planeta, que estamos destruyendo las plantaciones y la producción y la alimentación, y esto es un delito de lesa humanidad. Nosotros aquí utilizamos una frase muy sugestiva que dice: se puede jugar con todo, menos con el estómago y el hambre de los pueblos, menos contra la vida y la seguridad, sobre todo de nosotras las mujeres, que somos un sector vulnerable, en el sentido de que tenemos grandes dificultades para poder enfrentar los femicidios. Han aumentado tremendamente, más que todo por razones de tipo pasional. O sea que en gran medida tenemos una problemática psicológica, emocional muy complicada en nuestros hogares, en nuestro país, y bueno, quedan una gran cantidad de niños sin padres, y todo eso nos está generando un grave problema social. Y no es que no diga yo que tampoco no hay inseguridad de parte del Estado, no es que quiera decir eso,
pero realmente si las personas no tienen salud física y no tienen salud mental, si no se alimentan bien, todo eso impacta en lo que es una actitud agresiva, sobre todo en este caso, contra nosotras las mujeres y particularmente también contra las niñas. Entonces, en conclusión, las esperamos y ansiamos que realmente se frene esta guerra, que de una u otra manera los países tenemos que tener posiciones claras al respecto. Aquí en Centroamérica, y con esto voy cerrando, en Centroamérica nosotros estamos generando lo que es la Unión Centroamericana, basado en el sueño del paladín centroamericano Francisco Morazán, que decía que las provincias de Centroamérica solo unidas podemos salir adelante. Así como estamos individualmente, prácticamente no tenemos fuerza, no tenemos una capacidad de presión a nivel regional, a nivel mundial. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo por que haya un proceso de unidad en los países de Centroamérica. Y en ese sentido, tenemos proyectos, por ejemplo, colectivos de defensa del ambiente entre Honduras, El Salvador y Guatemala, a través del Plan Trifinio, que por decisión de la presidenta me toca coordinar, y que en estas zonas hay áreas extraordinariamente maravillosas que estamos nosotros tratando de cuidar con el apoyo del gobierno de Alemania, por ejemplo, la KfW, con el apoyo del Reino Unido, con el apoyo de muchos países de USAID. O sea, nosotros creemos que inclusive la cooperación internacional tiene que unirse alrededor, no tanto de armamentismo, no tanto de temas políticos, sino alrededor de la solución de los problemas fundamentales de la población, como es la educación, la salud, la alimentación, la seguridad, el cuidado del medio ambiente y otros temas que nos unen a todos y que también nos afectan a todos. Así que de manera muy sencilla les he ejemplificado lo que está ocurriendo en nuestros países. Todas estas guerras generan mucha ansiedad, no se sabe, una incertidumbre, qué es lo que va a pasar, cómo esto va a afectar, por ejemplo, las inversiones, cómo va a afectar el tema de las importaciones, de las exportaciones. Son temas realmente que nos preocupan. Y termino diciendo una frase muy célebre de Monseñor Oscar Romero: si quieres la paz, trabaja por la justicia. Y despierta, humanidad, ya es tiempo, el tiempo se nos acaba. No podemos seguir en esta situación de confrontación. Estas palabras fueron dichas por nuestra compañera Berta Cáceres, inmolada y asesinada por luchar por los derechos humanos de los pueblos étnicos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Doris. Y también muchísimas gracias por integrar una perspectiva feminista en la descripción de los impactos, que es muy importante. Y vamos a retomar algunos puntos que ya nombraste en la segunda ronda. Y ahora quiero dar la palabra a Lorena Villavicencio, que está aquí al lado mío desde México, y ella es exdiputada federal por el Partido Moreno. Y Lorena, desde México, ¿cuáles son los impactos principales que se presentan? Ahora, sí. Bueno, Sí. listo.
Bueno, primero quiero dar las gracias a la Fundación Friedrich Ebert por invitarme a este importante foro regional de América Latina, agradeciendo desde luego mi estancia en este país que nos une una larga tradición por defender nuestras democracias, y saludo de manera particular al presidente, a este joven presidente que surge de las filas de un movimiento social muy importante que están emergiendo justamente en varios países frente a la crisis de los partidos políticos tradicionales, así como los riesgos de un modelo económico que ha dejado como saldo la pobreza, brechas de desigualdad cada día más acentuadas y un clima de polarización que impide el entendimiento social y político. A mí me corresponde hablar desde la experiencia como parte del movimiento político y nacional que respaldó al actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, donde en efecto fui diputada federal en los primeros años, 3 años de este gobierno, y decirles que, bueno, pues yo tengo una militancia de 35 años en la izquierda de mi país, y bueno, y actualmente pues efectivamente estamos colaborando hasta donde es posible en este esfuerzo por la transformación del país. Primero quiero expresar mi preocupación porque no esta nueva ola rosa, aun cuando muchos de nosotros estamos convencidos e identificados con la democracia republicana, la división de poderes y un Estado de Derecho fincado en el ejercicio cabal de los derechos humanos, la justicia garantista y la igualdad, vemos que en nuestros países la pobreza y la desigualdad están inhibiendo el ejercicio cabal de los derechos de un gran porcentaje de la población. En mi país, la pandemia del COVID-19 no solo aumentó la pobreza extrema, sumando a más de 2 millones de personas a esta condición, sino develó otra pandemia, como aquí se decía, de parte de Honduras, la violencia de género. Estamos en los primeros países, en los primeros lugares en los delitos de trata de mujeres y niñas, violencia doméstica, pornografía infantil, siendo los principales productores de estos materiales. Estamos en un contexto de mucho riesgo, porque además hay territorios capturados por la delincuencia organizada, la cual ha diversificado los delitos, no solo para satisfacer la demanda de estupefacientes que están prohibidos en nuestro país, sino también la demanda de los cuerpos de las mujeres y las niñas que son vistos como mercancía, como territorio a conquistar, obteniendo por ellos ganancias millonarias. Las mujeres estamos corriendo riesgo no solo en el espacio público, sino también en nuestros propios hogares. Tenemos un promedio de 11 feminicidios todos los días, 60 violaciones también se cometen todos los días y un sistema de justicia colapsado que brinda impunidad a los agresores al resolver solamente el 97% de los delitos denunciados. En días recientes, en medio de una gran polémica, se acaba de aprobar la militarización de la seguridad pública, aun cuando sabemos que la presencia informal de los militares, que llevan casi 2 décadas en estas tareas, no solo no ha resuelto el problema grave de inseguridad, sino lo ha exacerbado. Quiero decirles que todavía se mantiene la polémica. A mí me tocó legislar sobre este tema en la legislatura anterior cuando llegó el presidente López Obrador. Ahí tuvimos una discusión muy fuerte porque el ánimo de los legisladores era en contra de que la militarización en contra de la militarización de la seguridad pública. Era una propuesta incluso del presidente de la República. Llegamos a un acuerdo de establecer una fecha para que se pudiera generar la Guardia Nacional, que fuera de carácter civil, y ahora pues la
La propuesta es totalmente distinta. Nos preocupa mucho el tema de la militarización, no solo porque se les dé funciones en materia de seguridad pública, sino porque se les ha dado otro tipo de atribuciones, pues que son atribuciones propiamente del Poder Ejecutivo. Y ustedes saben que el ejército en general, o los ejércitos no tienen contrapeso, y esto preocupa más y nos pone desde el punto de vista de muchos de nosotros que somos de izquierda, que no compartimos esta decisión, porque nos parece que apostar a la pacificación de un país no se puede dar a través de un cuerpo entrenado para la guerra. El populismo punitivo o punitivista, que incluye la militarización, es una respuesta para la contención social que no resuelve, insisto, la seguridad ni el grave problema que vulnera el derecho a la justicia. No podemos seguir optando por este tipo de medidas que no están resolviendo, que nada más generan percepción, como una manera de resolver el problema de la impunidad que impera en diversos países, o que la justicia sea utilizada para fines distintos al que es garantizar la aplicación de la ley. México, a diferencia de otros países, ha tenido aciertos para cambiar la crisis, como una audaz política social que otorga transferencias monetarias a la mitad de la población. Ha aumentado el salario mínimo de manera significativa, se han mejorado también de manera muy importante las leyes laborales, pero esto no es suficiente para resolver el problema de la desigualdad estructural. El progresismo que recorre nuevamente una parte de América Latina nos convoca a construir una política social que garantice el ejercicio de derechos de manera progresiva, que incluye, y ese es uno de los grandes temas que nos interesa a quienes militamos en el feminismo, que incluye la economía de los cuidados como un tema fundamental. No obstante, todo esto que les comento de México, la gran pregunta que tendríamos que resolver, habitando en un territorio común y teniendo similitudes culturales, identitarias e históricas, es qué hacer con nuestros países marcados por la pobreza y la desigualdad, frente a esta narrativa consumista y extractivista que ha impuesto un modelo económico neoliberal que está excluyendo a más de la mitad de la población de la posibilidad de lograr su pleno desarrollo o el pleno desarrollo y bienestar. Ahora, agravada este problema de la desigualdad o profundizada por la pandemia y por la guerra de Rusia contra Ucrania. La respuesta automática que se ha adoptado en muchos de nuestros países es responsabilizar a la globalización, a la democracia por sostener el neoliberalismo, aun cuando sabemos que la globalidad es un fenómeno del que no podemos sustraernos porque somos países interdependientes, y por otro lado apostar a desacreditar la democracia es un recurso que atenta contra el único mecanismo de integración de gobiernos y de toma de decisiones donde ningún ciudadano esté excluido. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer ajustes y cambios a dichos fenómenos, como regular a los grandes capitales transnacionales, los cuales generan riqueza y contribuyen al crecimiento de los países, pero también, y hay que decirlo claramente, han dejado como saldo una profunda inequidad en los ingresos de quienes producen los bienes y los servicios. El Laboratorio de la Desigualdad Mundial advierte que las desigualdades globales parecen ser tan grandes hoy como lo fueron en el pico del imperialismo occidental a principios del siglo XX. Las desigualdades mundiales de riqueza son todavía más pronunciadas que las desigualdades de ingresos, ya que la mitad más pobre de la población mundial apenas posee el 2% del total de la riqueza. En contraste, el 10% más rico de la población mundial posee el 76% de toda la riqueza. Apostar solo al nacionalismo como respuesta a los fallos de la globalización no resolverá los problemas estructurales de la pobreza
y solo logrará polarizar más a los países de la orbe. Más aún, esta situación ha permitido el ascenso al poder de partidos y movimientos de izquierda y de derecha, cuya narrativa reivindica la recuperación de la soberanía nacional que sienten perdidas a manos de los mercados globales, exacerbando muchas de las veces regionalismos, aspectos identitarios y culturales que están provocando racismo y xenofobia. En este relato están inmersos, por cierto, los migrantes que son tratados como verdaderos delincuentes, son los grandes invisibles sin derechos en nuestros países. La guerra de Ucrania no solo es un tema de identidades o de nacionalismo, es una disputa por la riqueza, por ampliar el nivel de influencia en el mercado global. Es la continuación de la colonización y el anhelo del regreso a la Guerra Fría para incidir en el reparto de esa riqueza. Esta guerra, como la pandemia, desnuda a nuestros países y a nuestros gobiernos, desnuda nuestras debilidades, empezando por no tener una clara postura frente a la guerra en América Latina, por nuestros diversos referentes económicos y compromisos resultantes. México, a pesar de nuestra vecindad, ha hecho un esfuerzo por mantener el entusiasmo por la integración regional, como la reunión de la CEPAL y la postura de no asistir a la cumbre con este discurso de exclusión, pero en el fondo seguimos asumiendo posturas testimoniales o simbólicas. Lo único que puedo afirmar es que América Latina, a diferencia de los países europeos, no ha logrado construir los pilares para tener una postura común frente a la guerra, como tampoco frente a la pandemia, sin dejar de reconocer algunos de los esfuerzos que se hicieron entre diversos países por la obtención de la vacuna. Lograr un bloque en América Latina nos permitiría competir en mejores condiciones en este mercado global, pero esto parece más una aspiración o un mantra que una decisión de hecho. Quizá la cercanía, en el caso nuestro, y seguramente de muchos de ustedes, con la vecindad, con los Estados Unidos y nuestras economías enlazadas, no nos los ha permitido. Como tampoco la referencia ideológica de nuestros gobiernos, si son de derecha, si son de izquierda, ni nuestras diferencias políticas y procesos democráticos. Como muy bien decía el diputado alemán, ahora no solo es suficiente tener sistemas democráticos, sino también identificar claramente cuáles son las posturas de los gobiernos frente al ejercicio de los derechos humanos y otros temas que lo puedan caracterizar como un país verdaderamente democrático. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos sigue siendo un principio básico de la política exterior. Sin embargo, me parece que hay momentos en que se ha utilizado justamente como un pretexto para no lograr esa integración regional y darle nuevos contenidos a la globalización y de esta manera lograr modelos económicos que permitan menores asimetrías en la sociedad y fortalecer nuestras democracias. Y me parece que esto también nos indica que no hemos aprendido las lecciones que nos ha dejado la pandemia y el riesgo de que esta guerra se extienda. Si la entendiéramos, estaríamos dando más pasos en favor justamente de la integración regional, por lo menos para en este primer momento asumir una postura clara y definitiva frente al tema de la guerra. No creo que ningún país de América Latina esté a favor de la guerra. Evidentemente tendríamos que asumir una postura firme y clara para incidir. Sabemos que no solamente se necesita una declaración, sino se tendrán que tomar muchas medidas para lograr que la guerra prosiga.
La desigualdad, me parece, es el principal detonador de la violencia y las violencias en América Latina. Y por eso me parece que deberíamos estar pensando en adoptar diferentes medidas, como podría ser el tema de la renta básica universal para generar un piso común a todos los ciudadanos y evitar la precarización de la vida de la mayoría de nuestras poblaciones. Necesitamos fortalecer la idea del Estado, ya no comprar esta idea que nos vendió este modelo económico de tener un Estado más pequeño, sino al contrario, necesitamos fortalecer a nuestros estados para garantizar la redistribución de la riqueza. Y nada más voy a señalar algunos elementos adicionales. Me parece que tendríamos que establecer un nuevo sistema tributario justamente para tener más recursos y poder sostener estas políticas sociales, políticas de seguridad, y bueno, y la apuesta nuestra sería efectivamente a favor de una alianza, no solamente para enfrentar la guerra, sino me parece que hay otros temas que tendríamos que incluir, que es el tema de la migración, que es el tema del narcotráfico, que es el tema de la seguridad, que es el tema del medio ambiente, entre otros muchos temas, y también cómo fortalecer los valores democráticos en esta región, que siempre pues están en riesgo. Nunca podemos sentirnos totalmente tranquilos como se sentían en Europa, de que las cosas no pueden cambiar. Sí pueden cambiar, y por eso es importante que establezcamos esta alianza regional en América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, no solamente para darnos un poco una mirada de México, pero también de abordar ya en concretos puntos de respuestas, de camino hacia tenemos que ir. Y ahora estoy muy feliz de poder presentar a Isabel Cadematori, que está aquí a mi derecha. Ella es diputada del Partido Socialdemócrata en Alemania y recién llegada. No sé por qué. Y sí, y Isabel tiene también un rol híbrido hoy aquí, no solamente como diputada alemana, pero también tiene raíces chilenas y es nieta del ministro . Sí, y para poder… Ahora sí, ahora funciona, todos funcionan ahora, es siempre así en la vida, ¿no? A un momento nada funciona y el otro todo. Y sí, y estamos muy contentas que está hoy en día con nosotros. Y claro, Isabel, a ti te quiero preguntar también desde tu conocimiento de los debates políticos de Alemania, pero también aquí en Chile, ¿cuáles son las diferencias en los debates políticos y cuáles son puntos compartidos en las posiciones de los gobiernos progresistas que tenemos en Alemania y en Chile en este momento? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación también y de poder hablar con ustedes hoy. Como dice Cecilia, tengo toda mi familia paterna es chilena y vive aquí, y mi abuelo también es un personaje, digamos, más o menos importante de la política chilena en su momento. Entonces yo decidí seguir en esa tradición, pero en otro continente. Y trato también de usar este nuevo rol que tengo desde el año pasado para fortalecer las relaciones
alemanas, chilenas, pero europeas con América Latina en general. Y por eso es muy interesante para mí escuchar también los distintos puntos de vista que se han formulado hoy. Y especialmente en cuanto a Chile, para mí yo veo una gran oportunidad en este momento de buscar más cooperación, y también tiene que ver con la guerra en Ucrania. Y sí quiero decir en este momento, porque se ha formulado aquí también que todos estamos de acuerdo que la guerra tiene que terminar y que hay que entrar a un proceso de paz y que las potencias involucradas en esta guerra tienen que llegar a algún acuerdo. Pero hay que tener muy claro que hay una potencia en este conflicto que puede terminar la guerra hoy inmediatamente, y esa es Rusia. Rusia puede retroceder su ejército de un país que invadió sin ninguna provocación, y podemos volver a un proceso de paz y resolver los conflictos políticos, geopolíticos que ciertamente hay, que los intereses rusos, que algunos son más válidos que otros, pero esas discusiones se pueden tener, pero no podemos tener esa discusión mientras hay una agresión de este tamaño, que no solo es una agresión contra Ucrania, es una agresión contra el orden internacional basado en reglas. Que tenemos reglas internacionales y que las respetamos. Y eso se rompió y lo hace muy difícil para nosotros, un partido en Alemania que siempre promovía el diálogo con Rusia y encontrar un sistema de seguridad con Rusia. Como dijo Nils Schmidt, ahora tenemos que encontrar un sistema de seguridad contra Rusia. Eso nosotros no lo queríamos, pero nos ha enforzado esa situación, y tenemos nuestros países vecinos al este de Alemania que realmente viven con miedo de que ellos van a ser el próximo país que va a ser invadido. Y eso lo tenemos que tomar muy serio. Entonces, escucho todas las ramificaciones que ha tenido esta guerra para el resto del mundo, y lo tenemos claro también en Alemania, que por todo lo que nosotros también tenemos dificultades ahora con nuestra energía, con nuestra industria, las dificultades en otros países obviamente son a un nivel mucho peor, y también desde un punto de vista donde, claro, uno está mucho más lejos y piensa como que, oye, arréglenselas ahí por favor, porque esta guerra no tiene sentido, y en verdad no tiene sentido, pero no, o sea, hay una persona, hay un país nuevamente que puede terminar la guerra mañana y podemos entrar a un proceso de paz. Entonces, sí encuentro que es muy importante que todo el mundo proponga esta opinión muy claramente, que para terminar la guerra hay que volver a un orden de reglas. Y eso no importa si uno es más de izquierda o más de derecha, más democrático o menos democrático, el orden de reglas es algo que todos los países deberíamos tener un gran interés, de que no vayamos cambiando fronteras como se nos dé las ganas, de que un país que tenga el ejército más fuerte que el otro no vaya a invadir a sus vecinos. Es algo que debe ser un interés común, y mientras más claro ese mensaje sea, más oportunidad va a haber entrar a un proceso de negociación. Entonces yo estoy muy contenta que Chile por lo menos fue muy claro en ese mensaje, lo que no es, no, o sea, no se da por, o sea, no se esperaba necesariamente que iba a ser así, y estoy contenta que el gobierno de Boric ha sido muy claro en su posición en cuanto a la guerra, y eso también facilita ahora entrar a una situación donde podemos cooperar en todo lo que tú dijiste, Lorena, que lo encontré muy importante, que no, la respuesta a esta situación no puede ser nacionalismo y encerrarse, sino que buscar más cooperación con países que comparten valores con los nuestros. Yo creo que Europa y América Latina comparten los mismos valores, y tener cooperaciones con las que podemos resolver todos los otros problemas de lo que estamos hablando. Nuestro canciller Olaf Scholz propuso ya hace bastante tiempo un pacto como de un impuesto mínimo global para terminar la competencia ruinosa de bajar los impuestos cada país, más aún para que las empresas se vayan moviendo, estas empresas globales, de país a país, y aprovechen la regulación o la falta de regulación o la falta de impuestos en ciertos países, porque es una competencia ruinosa para las democracias.
Y también otra propuesta que ha hecho el gobierno alemán es un club climático, lo llamamos, que es la idea de que varios países se unan para proponer políticas para enfrentar el cambio climático juntos. Y a mí me gustaría ver que América Latina tenga un rol fuerte en esta alianza, porque lo que me llama mucho la atención y creo que es muy positivo, que todos los gobiernos progresistas que se han visto en los últimos años aquí ponen un gran enfoque al tema de combatir el cambio climático y políticas sostenibles para el medio ambiente. Y estos son dos ámbitos de cooperación que, si bien no son del tema de seguridad directamente, sí están relacionados indirectamente. Y hablando del tema de seguridad concretamente, para mí ha sido muy interesante. Yo recién llevo un día aquí y ya me di cuenta y enteré que el tema de la delincuencia, la violencia, es un tema que está muy, muy presente y que le está también costando al gobierno manejar este tema, que yo creo que todos los progresistas de izquierda a veces tenemos problemas de manejar el tema de la seguridad pública. Y por eso me parece muy bien y muy importante que hagan esta conferencia y que encontremos una respuesta progresista. A todo esto estuve un par de semanas en Estados Unidos, la misma discusión ahí también. Los republicanos, el tema número uno es crimen, delincuencia, y los demócratas ahí luchando tratando de encontrar alguna respuesta. Y el problema es que objetivamente la delincuencia ha subido, y el crimen ha subido, y la seguridad pública está comprometida. Entonces, si la gente sale a la calle y no se siente segura, eso es un problema también para gobiernos progresistas más de izquierda. Yo empecé mi carrera política como en la comuna, como concejal a nivel comunal. Entonces, para mí todos los temas también de orden público, de mantener un orden público, de mantener espacios seguros, un tema que es sobre todo importante para mujeres, siempre ha sido algo que yo encuentro que debe ser mucho más política de gobierno o de partidos de izquierda de lo que se asume normalmente, que es como un tema más de los conservadores, de los partidos de derecha. Y entonces encontré bien interesantes las propuestas que hacía el colega Uribe, de ver el tema de la seguridad como un poco más integral y no solamente un tema de más policía o más militar aún, sino que la presencia de un Estado en todas sus roles que tiene, ¿no? De ofrecer servicios de salud, ofrecer servicios de educación y tener una presencia que demuestra como que aquí hay un lugar seguro, el Estado está aquí y está ofreciendo servicios que son importantes para la comunidad y que logran establecer un sentido de más seguridad. Pero al mismo tiempo creo que los gobiernos latinoamericanos tienen que trabajar más en el tema de la anticorrupción y de tener instituciones en las que los ciudadanos confían, que funcionen, un Estado que esté basado en instituciones fuertes. Y eso también va a ser importante mirando más allá para el tema de la cooperación entre Europa y Latinoamérica en cuanto a cooperación económica, inversiones económicas. Yo veo muchas posibilidades en este momento, más que quizás en los últimos años, por el tema de la energía, las energías renovables, pero también los recursos minerales. Nosotros necesitamos muchísimo energía renovable, hidrógeno verde, necesitamos litio, necesitamos todas estas cosas para nosotros en Europa poder alcanzar a nuestras metas climáticas que hemos propuesto. Y para eso América Latina puede ser o va a tener que ser uno de los más importantes colaboradores. Lo que importante sería encontrar un modo de colaboración que sea justo para ambos, porque sea que beneficie a las regiones en las que se trabaja ahí y no sea de un modo, digamos, de colonización que lo hemos visto en el pasado, sino que los gobiernos aquí pongan reglas muy claras en cuanto a las condiciones sociales, las condiciones de trabajo y del medio ambiente, si es que buscan inversión
europea, y eso también puede ser un ámbito donde podemos trabajar juntos. Tenemos mucha experiencia y es que también es mucho mejor de lo que otros inversores, digamos China, que no tienen tanto enfoque al tema de la seguridad de los trabajadores, a la seguridad del medio ambiente y estas cosas que para los gobiernos aquí también son importantes. También muchísimas gracias a ti, Isabel, muy interesante, y quería porque ya estamos en la hora y tenemos que terminar nuestro panel, pero quería preguntar si Doris todavía está con nosotros virtualmente. Aquí estoy. Sí, Doris, antes de terminar, porque mis compañeras aquí en la sala van a acompañarnos más tiempo, pero tú solamente estás virtualmente. Por eso te quería dar la palabra y preguntarte cómo ves la posibilidad de una coordinación coordinada, una alianza coordinada en la región para enfrentar todos estos desafíos. Por favor, muy corto porque ya estamos en la hora, pero queríamos darte la última palabra en este panel. Bueno, gracias, sí, muy breve. Pues es que este problema de la coordinación depende de la voluntad política de los gobiernos y también de los pueblos. Porque la coordinación en temas de seguridad tiene que partir de la seguridad en la comunidad, en las organizaciones sociales de la comunidad, del municipio, del departamento, de la región como país y de los países en general. Mientras nosotros sigamos en Centroamérica, por decir algo, o en América Latina, cada quien defendiendo sus propios espacios, cada quien defendiendo sus propios modelos, pero no encontramos los puntos que nos deben unir y que nos deben permitir encontrar estrategias de solución comunes, entonces cada uno va a querer seguir, pues, como quien dice, haciendo las cosas de acuerdo a su propio pensamiento, pero no pensando en lo que sucede con los demás países. Entonces, en resumen, la coordinación es un elemento fundamental, la definición de ejes transversales que nos unen, sobre todo en los temas que más nos están afectando, con temas que tienen que ver con la alimentación, con la seguridad, con la producción, con el agua, que va a ser también, dentro de poco las guerras van a ser por la lucha por el agua. Dios quiera que no, pero el tema del agua también no podemos dejarlo de lado junto con la alimentación. Tenemos recursos que compartimos entre países. Ya puse un ejemplo, lo que tenemos nosotros acá entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces solo es de los que tomamos las decisiones, nos juntemos, nos reunamos, compartamos, decidamos políticas comunes y actuemos. Esa es mi aspiración y ojalá lo logremos concluir. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que hemos visto en este panel, o hemos escuchado en este panel todos los desafíos, un panorama muy amplia y la necesidad de una coordinación, de un esfuerzo en conjunto para enfrentar estos desafíos y de lograr encontrar respuestas progresistas, ¿no? Y diferentes a las propuestas habituales de la derecha. Y muchísimas gracias, y creo que tenemos que discutir algunos puntos mucho más en profundidad en estos próximos días, y seguimos en este camino, y gracias. Muchas gracias.